El día de hoy vamos a ver el tema de herpes simple y herpes zóster. Lo voy a dar yo, Vega Miranda Jessica Jazmín, y va a estar coordinado por la doctora Yolanda Barco Ortiz. El índice, pues vamos a ver definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de ambos virus. Pero antes vamos a ver una pequeña introducción, ¿no? Para ver qué son los virus del herpes. Pues estos van a ser un grupo de virus de DNA y van a compartir bastantes características, como va a ser la morfología del virión, la replicación y la capacidad para establecer infecciones latentes y recurrentes. Van a pertenecer a la familia Herpes virinae y se van a clasificar en 3 subfamilias, que va a ser la alfa herpes virinae, la gamma herpes virinae y la beta herpes virinae. Por los temas de la clase, pues nos vamos a enfocar en la alfa herpes virinae, porque pues aquí se van a encontrar el herpes simple tipo 1 y 2 y el virus de la varicela zóster. En este cuadrito pues nos dice la célula diana y la zona de latencia, al igual que pues la forma de contagio. En cuanto al herpes simple, vamos a tener que la célula diana va a estar en las células mucoepiteliales, van a establecer su latencia en las neuronas y las formas de contagio va a ser por un contacto directo. En cuanto al virus de varicela zóster, la célula diana va a ser las células mucoepiteliales, los linfocitos T y su zona de latencia igualmente va a ser neurona, solo que su forma de contagio va a ser por vía respiratoria y contacto directo. Ya nada más para mencionar los demás de los virus herpes, va a ser el virus de Epstein-Barr, el relacionado con sarcoma de Kaposi, el citomegalovirus, el herpes linfotropo y finalmente el herpes humano 7. En cuanto a la estructura, vamos a tener que van a tener un tamaño aproximado de 150 nanómetros. Va a constar de un DNA bicatenario lineal. A su vez va a estar rodeado por una cápside delta icosaédrica de aproximadamente 162 capsómeros. Esta a su vez va a tener una cobertura de glicoproteínas que va a ayudar a la adherencia con la célula. Y entre la cápside y la capa de glicoproteínas vamos a encontrar el tegumento. Aquí vamos a encontrar proteínas y enzimas que le van a ayudar al virus para su replicación. Y estos virus van a ser sensibles a los ácidos, a los disolventes, a los detergentes y a la desecación. En cuanto a su mecanismo, de forma como resumida, vamos a ver que va a entrar por secreciones infectadas, va a adherirse por medio de la capa de glicoproteínas a la célula del hospedador, va a haber una liberación de la cápside, va a llegar al núcleo, donde va a haber una decapsidación. Aquí va a entrar el ADN viral, va a haber una transcripción de ADN a RNA, de ahí pasa al retículo endoplásmico rugoso, donde pues va a pasar la traducción por medio de los ribosomas. Después se forma la cápside y llega al aparato de Golgi para la formación de su envoltura. Ya posteriormente va a salir por medio de exocitosis. Ahora ya entrar como tal al virus del herpes simple, pues vamos a tener que tanto el virus del herpes simple 1 y 2 van a producir diversas infecciones que van a afectar tanto a superficies mucocutáneas, el sistema nervioso central y en algunas ocasiones, muy rara vez, afectan a determinadas vísceras. Estos dos pues van a compartir un gran número de características, como va a ser el DNA, los determinantes antigénicos, el tropismo tisular y pues las manifestaciones clínicas. Este cuadrito pues son algunas manifestaciones que va a producir cada uno. Se describe que el virus del herpes simple 1 pues va a infectar de la cintura para arriba y el 2 va a ser de la cintura para abajo. En cuanto a la epidemiología, va a ocurrir en todo el mundo, no va a haber predilección por sexo, ni va a haber pues una variación estacional. Se va a presentar a nivel mundial, como ya se mencionaba, y pues va a ser en 3.709 millones de personas. De los 0 a los 41, de los 49 años de edad, pues van a presentar este herpes simple.
Va a presentar una mayor prevalencia en países de ingresos bajos y medianos, haciendo especial énfasis en África subsahariana y en América Latina. En cuanto a las poblaciones de riesgo, vamos a, como mencionábamos en un principio, que va a ser por un contacto directo, un contacto íntimo. Sin embargo, pues no va a ser solamente un contacto sexual, sino también pues la familia del paciente infectado va a correr riesgo. De esto pues no se salvan los niños, sobre todo los que asisten a guarderías, porque va a haber esta compartición de saliva. También las personas con vida sexual activa que practiquen algún deporte de contacto, las embarazadas y los fetos. Esto porque si una mamá embarazada se infecta, pues se lo puede transmitir al feto por contacto con las secreciones genitales al momento del parto. Y pues también los trabajadores de la salud. En cuanto a poblaciones especiales, vamos a encontrar a los inmunocomprometidos. Aquí vamos a encontrar a los pacientes con VIH. Estos van a tener una mayor incidencia de la infección y va a ser con mayor intensidad, sobre todo los que tengan un conteo celular CD4 menos de 200 células por mililitro. Y también pues a los pacientes que vayan a ser receptores de trasplantes. Y en este lado vamos a encontrar a los que sufran de quemaduras y otros trastornos de la piel. Esto podemos sospechar de que las lesiones tienen herpes cuando se presenten ulceradas o decoloradas. Ok, bueno, la transmisión. Aquí vamos a tener pues a nuestro paciente sano, ¿no? Nunca en su vida ha tenido herpes ni nada, está sanito en este momento, pero pues va a correr riesgo cuando entre en contacto con lesiones herpéticas, con secreciones infectadas y con piel también infectada. Esta transmisión se va a hacer ya sea oral-oral, oral-genital, genital-genital, o por lesiones cutáneas que entren en contacto con secreciones contaminadas. En cuanto a la fisiopatología, este es como se los puse en esta diapositiva de una forma un poquito resumida, pero yo ahorita la vamos a ver un poquito más profunda. Pues ya va a ser la inoculación, el virus va a entrar al cuerpo por las formas de transmisión que ya mencionábamos, va a invadir y se va a replicar en las células nerviosas, va a establecer su periodo de latencia, ya sea en el ganglio trigémino o en el ganglio sacro. Si se trata del virus del herpes simple 1, va a ser en el trigémino, si es del 2, pues es en el sacro. Y se puede dar la reactivación y algunas veces la difusión a otros sitios inusuales. Aquí pues vamos a tener al virus que va a entrar al organismo, llega a la célula epitelial. Aquí por medio de su capa de glicoproteínas va a hacer contacto con la glicoproteína B o la C, va a hacer contacto con el heparansulfato de nuestra celulita y la glicoproteína D con la nectina 1 de la célula. Y así se va a adherir y va a poder entrar a nuestra célula para que empiece la replicación. Y pues toda esta síntesis macromolecular celular que va a inducir el virus va a provocar citólisis, la degradación del DNA de la célula hospedadora, la permeabilidad de la membrana, destrucción del citoesqueleto y pues finalmente la senescencia de la célula. Además, pues también se van a producir cambios visibles en la estructura nuclear y pues la marginación de la cromatina. También pues vamos a tener esta formación de los cuerpos de inclusión intranucleares acidófilos de Crowdy tipo A, que es esta imagencita que se ve. Esto posteriormente lo vamos a retomar en el diagnóstico. Y bueno, ya que infectó a esta celulita, pues vamos a tener la propagación del virus por continuidad, o sea, se van a empezar a infectar las células que van a estar cercanas a ella. Posteriormente, este virus va a hacer contacto con las terminaciones nerviosas de alguna neurona sensorial. Lo que va a hacer es un transporte retrógrado y de ahí va a entrar en su periodo de latencia, ya sea en el trigémino o en el sacro, como habíamos mencionado. Por algunos factores que van a deprimir el sistema inmune, ahorita los vamos a mencionar, esos factores, pues el virus se va a reactivar, va a hacer un transporte ahora anterógrado y va a otra vez a replicarse en la célula.
Usualmente estas reactivaciones, estas infecciones por reactivación, van a hacer en el mismo sitio y con una intensidad menor que la infección primaria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección primaria usualmente es asintomática. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes asintomáticos? Que va a haber un desprendimiento y pues va a empezar a propagar la infección pues a otras personas. Si se llega a presentar sintomática esta infección, pues se va a presentar de los 2 a los 12 días después de la exposición y suele ser como gingivoestomatitis o faringitis y se van a acompañar de síntomas sistémicos. Estas pues van a empezar a aparecer lesiones vesiculares en toda la mucosa, tanto oral o faríngea, y van a progresar rápidamente a ulceración. ¿Esto qué le va a provocar al paciente? Pues va a ser un dolor al comer, al pasar saliva. Entonces, pues estas lesiones se pueden curar en los 12 días, bueno, a los 12 días, pero los síntomas sistémicos van a durar un poquito más, alrededor de 2 semanas. En cuanto a las infecciones recurrentes, a diferencia de las primarias, estas ya no se van a acompañar de síntomas sistémicos. Van a acompañarse de síntomas prodrómicos alrededor de 24 horas antes. Se puede presentar dolor, ardor, prurito, incluso hormigueo. Esta infección recurrente suele ser como ulceración oral labial o el famoso herpes labial, el fueguito, que sobre todo va a ser en el bermellón, que es pues en el borde del labio, y van a progresar de vesícula a costra en 5 u 8 días. Y pues aquí están los factores desencadenantes de esta recurrencia que les mencionaba, que va a ser la radiación, la fiebre, el estrés emocional, estrés físico, menstruación, incluso algunos alimentos como pueden ser ácidos, picantes o alérgenos. Y pues también van a correr riesgo los pacientes inmunodeprimidos, ya sea temporal o por quimioterapia, radioterapia o por VIH. Esto pues ya, la infección va a depender mucho del sitio anatómico, entonces vamos a ir viendo pues cada uno. La infección genital pues se va a presentar con lesiones bilaterales y linfadenopatía sensible. También puede haber anestesia de región perineal, retención urinaria o estreñimiento. Y pues aquí se ven en la imagen las vesiculitas. Aquí les puse a un bebé porque pues les mencionaba que una paciente embarazada puede transmitírselo por medio del contacto con secreciones genitales al momento del parto. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, pues vamos a tener primeramente el panadizo herpético o herpes de dedo, también se le puede llamar blanquecino herpético. Este suele ser una complicación de un herpes simple genital o bucal. Esto se presenta sobre todo en niños que llegan como a lesionarse un dedo, una cortadita o algo, y que se lo lleven a la boca, que tenga contacto con las secreciones orales o genitales. Entonces ahí se autoinocula el virus y va a producir un edema, un eritema o un dolor local y pues se ve así blanquito, por eso se le dice blanquecino también. En cuanto al herpes gladiatorum, era lo que les mencionaba de los deportes de contacto, se va a dar sobre todo en luchadores y va a ser clásicamente presentado en cara, en cuello y en brazos. Esto se va a dar por el contacto con la piel, las secreciones mucosas y por las posibles lesiones que puede llegar a haber durante la práctica. En cuanto al eczema herpético o erupción variciciforme de Kaposi, los que van a tener más riesgo de desarrollarla van a ser los pacientes que tengan dermatitis atópica y pues se va a presentar con las lesiones vesiculares y el dolor cutáneo. También puede provocarse el eritema multiforme con estas células lesiones características en Viena. En cuanto a las manifestaciones oculares, realmente van a ser muy raras. Se van a presentar únicamente en menos del 5% de los casos, pero pues son importantes de mencionar porque pues van a causar ceguera en el paciente. Bueno, pueden llevar a causar.
Las más frecuentes van a ser la queratitis y la necrosis aguda de retina. La queratitis pues se va a presentar como un dolor, un desenfoque visual e incluso secreción. También podemos llegar a encontrar lesiones dendríticas. Y en cuanto a la necrosis aguda de retina, pues esta es igualmente rara, pero pues ocasiona ceguera. En cuanto a la conjuntivitis y blefaritis, perdón, pues la conjuntivitis se va a presentar de manera unilateral y puede o no estar acompañada de blefaritis con vesículas en el borde del párpado, el edema palpebral y incluso puede llevar a desgarro. La corioretinitis o la uveitis posterior, esta se va a presentar sobre todo en neonatos. Y en cuanto a las manifestaciones graves, estas manifestaciones graves se van a dar sobre todo por reactivación de la infección. Y usualmente cuando estas se presenten, las lesiones orales y las genitales van a estar ausentes. Vamos a tener factores de riesgo para que estas se presenten, como hacer la neoplasia maligna, pacientes con VIH, trasplante de órganos, trastornos de la piel, desnutrición, quemaduras, edad avanzada o embarazo. En el embarazo, ya les mencionaba, sobre todo va a ser el virus del herpes simple 2. Al principio del embarazo, si la paciente es infectada, pues no va a representar algún problema en el feto, pero ya en el tercer trimestre, pues puede llegar a haber diseminación visceral materna, parto prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino e incluso un aborto espontáneo. En cuanto a los recién nacidos, se van a ver afectados, sobre todo los menores a 6 semanas de vida. El virus del herpes simple 1 va a estar en el 30% de los casos y esto va a ser sobre todo va a infectar al bebé los familiares. Esto porque pues es la novedad del bebé, entonces todo el mundo le quiere dar besos y lo quiere traer. Entonces pues un familiar que en una de esas tenga un herpes oral o que sea asintomático, pues puede llevar al contagio, infectar al bebé. El 70% de los casos pues va a ser por el herpes simple 2 y va a ser por lo que mencionábamos del contacto con las secreciones maternas. A nivel del sistema nervioso, pues también va a haber una afectación. Vamos a tener la encefalitis por el herpes simple. Aquí vamos a tener 2 picos de incidencia, que va a ser de los 5 a los 30 años y los mayores a 50 años. Esto, pues la fisiopatología, pues la más aceptada dice que el virus del herpes simple 1 va a entrar en el sistema nervioso central a través del bulbo olfatorio. Sin embargo, se han hecho investigaciones en el que los pacientes tienen antecedentes de infección mucocutánea por el virus del herpes simple 1. Entonces, pues ya no estaría tan aceptada la anterior. Pero bueno, va a tener un inicio agudo de fiebre, signos y síntomas neurológicos focales y se va a ver afectado sobre todo el lóbulo temporal. Y aquí en las imágenes está una tomografía y una resonancia en el que se ve una afectación en el encéfalo, en la zona del lóbulo temporal izquierdo. También pues tenemos 2 teorías. Una es la reactivación, que se va a dar por reactivación de infección latente en las raíces nerviosas que se va a extender del sistema nervioso central. Y la otra va a ser reactivación de una infección del sistema nervioso central de latencia prolongada. La primera, pues, nos dice de una forma más ejemplificada que, por ejemplo, a una persona le dio una infección de virus de herpes simple oral, quedó latente y posteriormente se va a reactivar y va a diseminarse al sistema nervioso central. La segunda sería que la infección primaria desde el principio así fue al sistema nervioso central y con la reactivación pues atacó al mismo lugar anatómico. Lo que vamos a encontrar en estos pacientes también va a ser la elevación de proteínas del líquido cefalorraquídeo, una leucocitosis predominantemente de linfocitos y un aumento del recuento de eritrocitos. En cuanto a la meningitis, se va a presentar
comúnmente junto con una infección genital primaria por virus de herpes simple, y esta se va a presentar con una cefalea, fiebre, fotofobia leve de 2 a 7 días de duración, y puede haber pleocitosis linfocítica en líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la afección al sistema nervioso periférico, vamos a tener una parálisis de Bell o polineuritis craneal. Esto se va a presentar con una hipoestesia transitoria en la región cutánea del trigémino, y pues se puede acompañar de una disfunción del sistema vestibular, y ya como anteriormente hemos visto en el tema, se van a presentar estos signos característicos de la parálisis, que va a ser el signo de Bell, el signo de negro y el signo de Pitres. Al sistema nervioso autónomo, aquí se describe un trastorno que se va a presentar como entumecimiento y hormigueo en la región glútea y perineal, una retención urinaria, estreñimiento, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo e incluso impotencia en el caso de los hombres. También puede haber una mielitis transversa que se va a presentar como una parálisis simétrica de extremidades inferiores o por síndrome de Guillain-Barré, que ya igual vimos en clases pasadas, que es una parálisis ascendente y va a empezar sobre todo en extremidades inferiores y va a ser simétrica igual. En cuanto a infecciones viscerales, pues puede afectar a múltiples lugares, sin embargo, las que más se van a afectar va a ser esófago, pulmón o hígado. Vamos a tener una esofagitis. Esta puede ser por extensión de infección bucofaringea o por reactivación y que se disemine por el nervio vago. Aquí pues se va a presentar como odinofagia, una disfagia, dolor subesternal que va a llevar al paciente pues a una pérdida de peso. Se van a presentar múltiples ulceraciones con una base eritematosa y pueden o no presentarse unas placas pseudomembranosas, que es lo que se ve en la imagen de una endoscopía. Sobre todo se va a afectar el esófago distal y aquí se ven pues las lesiones con las placas. También se puede presentar una neumonitis, esto va a ser por una extensión de traqueobronquitis herpética o bien por una diseminación hematógena, y aquí se ven las opacidades en vidrio esmerilado de una resonancia magnética. En cuanto a la hepatitis, se va a presentar como fiebre, aumento de bilirrubina, aminotransferasas séricas y una leucopenia de menos de 4.000 leucocitos por microlitro. Esto pues les mencionaba que eran las más frecuentes, sin embargo vamos a tener otras afectaciones como pueden ser una glomerulonefritis, una artritis monoarticular, una trombocitopenia e incluso pues una necrosis suprarrenal. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es principalmente clínico y pues vamos a utilizar algunos laboratorios para confirmar cómo va a ser la prueba de Zank. Aquí vamos a ver las células multinucleadas, como las que se ven en la imagen, las inclusiones intranucleares de Crowdy tipo A, que eran las que les mencionaba en la fisiopatología, pero sobre todo vamos a utilizar el cultivo viral y el PCR. Esta pues va a obtenerse la muestra de vesícula sin techo, se describe, y con un hisopo estéril. Vamos a obtenerla de la lesión ulcerada, vamos a obtener las células epiteliales infectadas. También podemos usar las pruebas directas de anticuerpos fluorescentes y las pruebas serológicas, pero estas no son tan útiles, únicamente nos van a servir para la identificación del serotipo. En cuanto a enfermedad ocular, pues va a ser clínico igualmente, pero nos podemos apoyar de un oftalmólogo y aquí podemos obtener va a ser por PCR de líquido intraocular. Si se trata de una infección visceral o neurológica, pues va a ser la obtención del DNA de algún sitio estéril, como puede ser líquido cefalorraquídeo o bien una biopsia o un cultivo. En cuanto al tratamiento, pues ya vimos que las manifestaciones clínicas van a ser en múltiples sitios anatómicos, ¿no? Entonces, para cada tratamiento vamos a tener pues un esquema. Aquí en este caso vamos a tener el de inmunodeprimidos, va a ser durante 7 a 14 días.
bueno, sobre todo la base del tratamiento van a ser el aciclovir, ¿no? Pues aquí va a ser aciclovir intravenoso, 5 miligramos por kilo cada 8 horas o vía oral 400 miligramos 4 veces al día. En caso de que el paciente vaya a ser sometido a algún trasplante, pues va a iniciar el tratamiento 30 días después y vamos a tener la opción de aciclovir intravenoso, 5 miligramos por kilo cada 8 horas y nos da la opción de valaciclovir o aciclovir igual vía oral. Igual aquí para herpes genital nos van a dar otro esquema del primer episodio, el sintomático de recurrencia y la supresión de herpes genital recurrente. En cuanto a infección bucal, si el paciente se va a someter a alguna cirugía, pues vamos a iniciar 48 horas antes de la cirugía y vamos a continuar por 7 días, igual con aciclovir intravenoso a 5 miligramos cada 8 horas. Pues así vamos a ir teniendo. Si nos encontramos con un paciente que sea resistente a aciclovir, pues vamos a tener que tratarlo con un fosfocarnet intravenoso, 40 miligramos por kilo cada 8 horas, y esto va a ser hasta que curen las lesiones. En cuanto a prevención, pues ya vimos que es una infección por contacto directo, entonces vamos a hacer uso de los anticonceptivos de barrera con el uso del condón. En mujeres susceptibles, pues vamos a administrar diariamente valaciclovir y en mujeres embarazadas, pues igual aciclovir o valaciclovir. Y ya pasamos a herpes zóster. No sé si tengan alguna duda de herpes simple. No. ¿No? Bueno, pues entonces sigo con herpes zóster. Aquí vamos a tener que el virus de varicela zóster, que va a ser el causante, va a provocar dos enfermedades clínicamente distintas, que va a ser la varicela y el herpes zóster. La varicela pues va a ser la infección primaria. Esta se va a presentar con lesiones vesiculares en base eritematosa y pues esta va a encontrarse en diferentes etapas de desarrollo, estas lesiones, y va a tener mayor concentración en cara y en tronco. En cuanto al herpes zóster, pues esta va a ser una reactivación del virus de varicela zóster y se va a presentar como una erupción vesicular, dolorosa y comúnmente unilateral, y pues va a seguir una distribución a un dermatoma. Aquí pues la GPC nos va a dar una definición un poco más completa, que va a ser que el herpes zóster es una infección producida por el virus de varicela zóster, que va a ocurrir fundamentalmente en el adulto y va a ser resultado de la reactivación. Esta pues va a permanecer latente en estructuras del sistema nervioso periférico y va a ser la característica, va a ser la aparición de exantema vesiculopustuloso, distribución unilateral por dermatomas, y pues va a provocar dolor que va a evolucionar a neuralgia posherpética en la localización afectada. Y aquí les puse que los dermatomas más afectados van a ser los de T3 y los de L3. Bueno, AL3. En cuanto a epidemiología, vamos a tener que 1.3 a 2 o 3 casos por cada 1000 habitantes por año. Esto va a ser hasta la cuarta década de vida. Ya a partir de los 50 años, esta incidencia va a aumentar a 50 casos por cada 1000 personas por año. Alrededor del 30% de las personas lo van a experimentar. Y en cuanto a los adolescentes y adultos, pues van a tener un riesgo de enfermedad más grave. En esta, pues sí va a haber una predilección por el sexo femenino. En cuanto a los factores de riesgo, como ya les mencionaba, la edad es el factor más importante. A partir de los 50 años, pues es más frecuente. También los pacientes inmunocomprometidos, esto porque el sistema inmunológico está disminuido en cuanto a las células T.
también los niños con antecedentes de varicela. Y en cuanto al género que les mencionaba, que eran las mujeres, la raza va a ser más en caucásicos, y también mencionaban los traumas físicos. Aquí igual se los puse de una forma un poco resumida. La infección primaria, pues ya les mencionaba que era por varicela, se va a transmitir de forma respiratoria, el virus se va a inocular en el tejido linfoide, se va a dar la viremia y pues el virus va a permanecer en un periodo de latencia. Posteriormente se va a reactivar y va a dar el virus del herpes zóster, que va a ser una replicación en los ganglios dorsales y ya va a dar la clínica. Ahora aquí, pues ya vimos, ¿no? Les mencionaba que se va a transmitir por las gotitas, por fluidos contaminados, va a entrar por vías respiratorias superiores o por conjuntiva, va a iniciar su replicación, va a infectar el tejido linfoide regional y pues va a formar, bueno, va a resultar la viremia primaria, va a replicarse en el vaso y en el hígado, de ahí pasa a vía sanguínea, donde se va a encontrar con los linfocitos T. Los linfocitos T pues no van a poder como frenar la enfermedad, entonces únicamente van a servir de transporte para el virus hacia el queratinocito. Y en el queratinocito pues lo que va a pasar es que el virus va a llegar, va a empezar a replicarse y estas células infectadas pues van a empezar a expresar sustancias quimiotáxicas como hace el interferón alfa y el interferón beta. Ya pues de una forma más macroscópica, pues van a dar las manifestaciones clínicas, las lesiones características de la varicela, ¿no? Que va a ser la mácula, la pápula, la vesícula, la pústula y la costra. Esta pues va a ser la viremia secundaria. Igualmente, pues va a entrar en contacto, bueno, al inicio de la enfermedad, el contenido de la vesícula va a ser un contenido claro. Conforme va avanzando, se va a volver purulento, esto por el reclutamiento de leucocitos, las muertes, las células degeneradas, perdón, y pues fibrina. Una vez que pasa pústula, el virus va a hacer contacto con las terminaciones nerviosas de alguna, bueno, de la neurona sensorial que esté inervando en ese sitio, y va a hacer igualmente un transporte retrógrado hacia el ganglio dorsal. Ahí es donde va a establecer su periodo de latencia, y pues ahí se va a quedar toda la vida del individuo, hasta que por sucesos, estos sí no están tan descritos, pero solo describen las bibliografías, que son situaciones que disminuyen el sistema inmunológico. Entonces se va a reactivar, va a ser igual el transporte anterógrado y va a empezar su replicación nuevamente. Solo que este ya no va a ser unas lesiones generalizadas como son en la varicela, lo que ahora va a ser va a seguir una distribución en un dermatoma, que ya les comentaba. ¿Tienen dudas con la fisiopatología? No. Ok, bueno, vamos a seguir con el cuadro clínico. Aquí vamos a tener que los síntomas principales, pues ya les había mencionado que era la distribución en dermatomas, sobre todo los de T3 a L3. Y va a afectar típicamente de 1 a 3 dermatomas de forma unilateral. Se va a presentar sobre todo, o el primer síntoma que se suele presentar va a ser el dolor en el dermatoma, y esto puede anteceder a las lesiones alrededor de 48 a 72 horas. Se va a presentar la erupción vesiculopustular de base eritematosa, y esta va a evolucionar rápidamente de vesículas a la pústula y a la ruptura de esta misma de 3 a 4 días. Posteriormente va a pasar a costras y se van a involucionar en alrededor de 7 a 10 días. Pero pues la piel va a tardar un poquito más en regresar a la normalidad, que es de 2 a 4 semanas. Ahora, estas lesiones pueden tomar múltiples caminos, ¿no? Como pueden volverse necróticas, como la imagen que les puse en la parte superior, o se pueden generalizar, o incluso pueden que estas lesiones no estén presentes.
a esto, pues que el paciente tenga la infección y se pueda comprobar serológicamente, pero que no presente lesiones cutáneas. Esto le vamos a llamar el zóster sin herpes. También el paciente pues puede presentar alodinia. Alodinia pues es esta percepción anormal del dolor. En cuanto a los síntomas adicionales, puede presentar fiebre, cefalea, fatiga, parestesia e incluso déficit motores, aunque son muy poco frecuentes. También podemos tener un herpes diseminado. Van a ser más de 20 lesiones extradermatomales y pues el compromiso de más de 3 dermatomas. Incluso, pues igualmente, podemos tener una diseminación o un compromiso a órganos viscerales, pero esto es pues muy poco frecuente. Esto se va a ver más en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a las complicaciones que vamos a tener, el paciente sobre todo va a presentar la neuralgia posherpética. Esta neuralgia posherpética pues va a ser un dolor que va a persistir 90 días después de las lesiones cutáneas, y pues el paciente lo va a describir como un dolor punzante o como un ardor, y pues la intensidad la describen que va a ser, en la escala del dolor, va a ser de más de 3 de 10. El herpes zóster oftálmico pues va a ser por el compromiso de la rama oftálmica del trigémino, y pues va a ser se va a pasar con un pródromo de cefalea, malestar general y fiebre, y ya se va a instaurar como un dolor unilateral o hiperestesia en ojo, frente, y parte superior de la cabeza. También puede acompañarse de conjuntivitis hiperémica, uveitis, epiescleritis, queratitis e incluso tosis, pero la tosis es muy rara. También en cuanto a la oftalmoplejía, va a ser por un compromiso de los pares craneales 3, 4 y 6, que pues va a ocasionar una parálisis muscular. Aquí está la imagen. En cuanto aquí al signo de Hutchinson, es cuando vemos lesiones en el dorso de la nariz o en la punta de la nariz. Esto nos va a hacer pensar también en una afectación ocular por el compromiso de la rama nasociliar, que también va a tener una inervación ocular. En cuanto a la necrosis aguda de retina, pues se va a presentar como iridociclitis, vitritis, una retinitis necrotizante, vasculitis retiniana oclusiva con pérdida de la visión, e incluso puede llegar a desprendimiento de retina. Esto al comienzo va a ser unilateral, sin embargo, conforme va avanzando, puede volverse bilateral. En cuanto al síndrome de Ramsay-Hunt, o el herpes óptico, va a ser por la afectación al ganglio geniculado, que va a llevar también a afectar al octavo par. Se va a presentar como una triada de parálisis facial ipsilateral, otalgia y vesículas en el canal auditivo. Y pues aquí se ven las imagencitas, ¿no? La parálisis y las vesículas. Sí se afecta el octavo par, pero también puede afectar a otros nervios, como va a ser el octavo, no es cierto, el 5, el 9 y el 10, que puede llegar incluso a presentar parálisis de las cuerdas vocales. También puede ocasionar mielitis transversa, una meningitis aséptica y una encefalitis. Esta encefalitis se va a presentar con delirio antes o después de la erupción, y vamos a tener como algunos factores de riesgo para que se presente, como va a ser un paciente inmunodeprimido, la afectación a dermatomas craneales o cervicales, un herpes zóster diseminado o 2 o más episodios anteriores de herpes zóster. También vamos a tener la meningoencefalitis, que se va a presentar como cefalea, fiebre, fotofobia, meningitis y vómito. La neuropatía motora periférica, se va a ocasionar porque el virus ya por diseminación llegó al cuerno anterior de la médula espinal. Entonces se va a presentar con alteraciones motoras segmentarias, ya sea la parálisis o la paresia de extremidades, el diafragma y los músculos abdominales.
En cuanto a la neuropatía motora visceral, usualmente va a afectar a la vejiga y al intestino. Incluso puede llegar a presentarse una vejiga neurogénica y pues afecta el tránsito intestinal. El síndrome de Guillain-Barré, se han hecho algunos estudios en el que los pacientes que presentan este síndrome son antecedidos alrededor de 3 meses por un herpes zóster. Entonces puede que haya ahí alguna relación. También puede causarse un accidente cerebrovascular y en cuanto a las infecciones bacterianas, pues es posible que las lesiones de este herpes zóster sean infectadas, sobre todo por estafilococos y el estreptococos, y puede llegar a causar una celulitis o una gangrena. Y ahí se ve la imagen de las lesiones infectadas. En cuanto a los hospederos inmunodeprimidos, pues por su compromiso inmunológico, pues va a hacer más frecuentes estas reactivaciones y van a ser con más intensidad. Entonces se va a presentar la diseminación cutánea. Esta pues son las múltiples vesículas generalizadas, ¿no? O también se le puede llamar una reacción variceliforme. Entonces aquí pues como se ve la imagen, ¿no? Aquí lo que tendríamos que hacer sería un diagnóstico diferencial con varicela por esta generalización de las lesiones. En cuanto a la afectación visceral, esta se va a presentar como un síndrome fulminante que va a progresar rápidamente a neumonía, a hepatitis o encefalitis. Y ya el diagnóstico, bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? No, súper bien. Okay. Bueno, en cuanto al diagnóstico, igualmente va a ser clínico, con la erupción, el dolor que ya les mencionaba anteriormente. Pero pues si se tiene duda del diagnóstico, podemos hacer sobre todo el PCR, también las pruebas directas de anticuerpos fluorescentes o un cultivo viral. Y también podemos utilizar la prueba de sangre, en el que vamos a ver igual las células gigantes multinucleadas y las inclusiones intranucleares de Crowley tipo A y algunas veces sin sitios, formaciones sin sitios. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener como objetivos, pues primeramente esta supresión de la replicación viral y el dar tratamiento al dolor del paciente. También la prevención de la neuralgia posherpética y atender las comorbilidades. Vamos a tener indicaciones para estos antivirales que van a ser en todos los pacientes inmunodeprimidos que tengan herpes zóster, en los mayores de 50 años, en el exantema y el dolor ya sea moderado o grave, y cuando haya afección de cabeza y extremidades. Y pues aquí la guía de práctica clínica nos da estos esquemitas de tratamiento. Sobre todo igualmente va a ser el aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día. Esto va a ser por 7 a 10 días. Pero pues también tenemos las opciones del famciclovir, el valaciclovir y el bribudin. En cuanto a los analgésicos que vamos a poder dar, va a ser el tramadol, la buprenorfina, el paracetamol, la oxicodona, la gabapentina, pregabalina e incluso algunos antidepresivos tricíclicos como hacer la nortriptilina y pues los corticosteroides orales. En cuanto a la profilaxis, pues vamos a tener la vacunación en niños mayores de 1 año, esto pues hasta los 12 años, que no hayan tenido antecedentes de varicela, y en adultos igualmente seronegativos para el virus. Esto va a estar, pues la vacunación OCA va a tener dos dosis, la primera es de los 12 a los 15 meses y la otra va a ser de los 4 a los 6 años. Y en mayores de 60 años vamos a utilizar la vacunación OCA-Merck. Esta pues va a ser, mencionaban que era la misma que OCA, solo cambiaron las unidades formadoras de placas, creo. En la de OCA-Merck era mayor las unidades formadoras. También podemos utilizar la inmunoglobulina contra la varicela zóster. Esta la vamos a aplicar en pacientes susceptibles o que hayan tenido una exposición
al virus. Esta se puede aplicar dentro de las primeras 96 horas, pero tiene más, como más efecto durante las primeras 72 horas. Ahora, en los pacientes que ya tuvieron una exposición importante, pero que ya pasaron las 96 horas, pues ya no vamos a aplicar esta inmunoglobulina. Aquí ya tenemos que empezar la administración de antivirales. Y pues aquí nos ponen unas recomendaciones para la administración de la inmunoglobulina, que va a ser la exposición en un círculo familiar, en un compañero de juegos, en algún hospital o del neonato. En cuanto a los criterios elegibles, los niños susceptibles, niños inmunodeficientes sin antecedentes de vacunación, los neonatos igualmente, prematuros y embarazadas. Y pues eso es todo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Bueno, me parece que, no sé si hay alguna pregunta. Me parece que estuvo muy clara tu exposición. Creo que la infección por herpes simple, ya vieron que es muy amplia, muy variada, muchas manifestaciones clínicas y hay que sospecharlas, como comentó esta Jessica, en pacientes que tienen antecedentes de una inmunodepresión, pacientes diabéticos, con cáncer, con VIH, y bueno, todo lo que se comentó. Entonces, son pacientes que por alguna razón tienen inmunocompromiso y que entonces, por tanto, por la evidencia de las lesiones, pues vamos a sospechar de manera inicial en esto. Nos comentabas del diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico, pones tú dentro de tu esquema diagnóstico, pues básicamente el cultivo, que el cultivo a nivel institucional está bien complicado hacerlo. Lo que utilizamos nosotros es PCR, ¿no? Nos basamos en la clínica, en el tipo de lesiones que presentan para el paciente con herpes simple. Y la otra es hacerlo por PCR. El cultivo pues sería lo idóneo, pero pues no hay en realidad no hay la infraestructura en los hospitales para este tipo de infecciones. A nivel privado, pues yo supongo que no debe de haber ningún tipo de problema. Bueno, y en cuanto al herpes zóster, el problema del herpes zóster principal, creo que no creo que haya dudas en cuanto a su presentación, a la fisiopatología, cómo hacen el diagnóstico. Creo que el principal problema del herpes zóster, que se van a enfrentar ustedes mucho a este tipo de padecimiento en pacientes de la tercera edad, sobre todo, pacientes también con inmunocompromiso, y que es muy claro llegar al diagnóstico. El problema son las grandes, el dolor posherpético, y es un problema manejar este tipo de pacientes. De hecho, el paciente llega con las lesiones, incluso ya con las lesiones ya no costras, sino ya la cicatriz, ya queda solamente la evidencia de que tuvo lesiones en el dermatoma, y el paciente comienza con un dolor tipo neuropático severo. Entonces, como decía Jessica, tenemos que basarnos y apoyarnos no solamente de analgésicos, llegamos a utilizar efectivamente antidepresivos, llegamos a utilizar incluso diferentes tipos de analgésicos, no solamente AINE, puede utilizarse hasta esteroide o bien de tipo opioide, de acuerdo al tipo de dolor, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues creo que es lo que más, el motivo por el cual van a acudir con ustedes a la consulta, la neuralgia posherpética. Finalmente, creo que la fase aguda de las lesiones de un herpes zóster están muy claras, el tratamiento está muy sencillo, lo explicaste muy bien, pero sí, yo creo que el problema principal de este tipo de pacientes, pues es la secuela tan importante en cuanto al dolor, ¿no? La neuralgia posherpética. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Y felicidades, Perdón. Jessica, creo que nos quedó, la diste muy sencilla, muy fácil. Y como son patologías muy comunes, creo que no tenemos problema. No sé qué comente, doctor Cano, si hace algún comentario. Doctora, No. perdón. Yo tenía una preguntita antes. Perdón, es que Jessica nos dijo de que ¿Quién está hablando? Yo, José, doctora. Ajá. Perdón, una pregunta. Jessica nos dijo que la neuralgia posherpética podría presentarse hasta
unos 90 días después, pero no sé usted en su experiencia que nos dijo, nos dice, No, puede no, presentarse incluso después. hasta 6 meses. O sea, el paciente dura muchísimo tiempo. Va de menos, el paciente comienza con dolor. O sea, lo primero que se queja es el dolor en la zona. Conforme pasa la cicatrización, es cuando empieza y el dolor es de manera progresiva. A los 90 días todavía están muy sintomáticas. Hemos tenido pacientes que hasta 6 meses y siguen con un dolor tremendo. Ok. Mucho depende, ¿no? Del paciente. También acuérdense que el dolor, pues, es algo también, pues, muy subjetivo, ¿no? Pero sí, definitivamente 90 días creo que es poco tiempo. Pacientes que duran con sintomatología mucho tiempo. Ok. Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Iba a comentar algo, doctor? Perdón. No, me vino a la felicitación a Jessica. Nada, muy bien, el tema muy bien abordado, muy claro, sobre todo muy claro, ¿sí? No tengo nada que agradecer, agregar, más Muy bien, que doctor. Pues, felicitarle. no sé si hay alguna otra duda y si no, pues creo que concluimos con... Yo, yo quisiera pedir si se pudieran quedar un momentito, que ya ya es el penúltimo día, ¿no? es su penúltimo día, mañana ya es su examen departamental, y quisiera platicar Muy con bien. ellos. Bueno, claro que sí. Chicos, muchas gracias. Nos vemos después. Hasta luego. Doctora, espere, es que soy Carlos y todavía me debe calificación de la exposición. Y ya, pues ya es mañana, el último día. Sí, y ahorita se las mando. Vale, muchas gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Doctora, muchas gracias. Que esté Hasta muy bien. luego. Bye. Hasta luego. Si quitan la presentación, Jessica, ¿o quién?